Esta primera unidad, concretamente ahora la lección 1, nos sirve para luego hacer los modelos ni para hacer un examen, ni se trata de los puntos clave que tenemos que recordar, no. Es simplemente para entender cómo se llega de la inteligencia artificial al machine learning y algunas definiciones clave o conceptos importantes que hay que tener en cuenta. Pero sobre todo y más que nada es para que cada uno de vosotros podáis reflexionar y haceros una idea propia de lo que es la inteligencia artificial. Aquí se habla sobre todo, una de las primeras diferencias clave sería entender la diferencia entre lo que es inteligencia y lo que es conciencia, ¿vale? La inteligencia es esa capacidad que tenemos pues de procesar datos, de hacer las cosas de una manera más eficiente, más efectiva. En cambio, la conciencia se trata de otra cosa. Se trata de ser capaces de adaptarnos al entorno, de cómo percibimos las cosas, si tenemos una autoconciencia de quiénes somos, de dónde estamos, ¿vale? Y aquí la primera diferencia de si para luego responder si las máquinas algún día serán capaces de tener conciencia, ¿vale? No es lo mismo inteligencia que conciencia. Lo que es la definición de la inteligencia artificial ha variado mucho a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque según el momento histórico se pretendía o se buscaba que los programas respondieran a unas necesidades. Como esto ha ido cambiando, su definición también ha ido evolucionando. Sí que hay una definición más digamos, más formal, la más oficial, ¿vale? Sobre qué sería la inteligencia artificial desarrollada por la Comisión Mundial de la Ética, el Conocimiento Científico y la Tecnología, ¿vale? Que dice que la inteligencia artificial se basa en reproducir habilidades humanas como la percepción, razonamiento, aprendizaje, resolución de problemas, interacción lingüística y creatividad. Se trata de imitar funciones que antes solo se asociaban a las personas, ¿vale? Aquí no nombra nada de autoconciencia, de percibir el entorno a otro nivel, ¿vale? Pues bueno, parece ser que sí que se puede cumplir todo esto, ¿vale? Bueno, hay otras definiciones, hay otros libros, otras maneras de clasificar la inteligencia artificial y una de las más conocidas es este libro, ¿vale? De Stuart Russell y Peter Norvig, que hacía como 4 diferenciaciones de lo que podría ser la inteligencia artificial, atendiendo siempre a 2 criterios, que es la manera de comportarse el ser humano y la manera de razonar, o sea, la conducta y la racionalidad. Y hace 4 clasificaciones. La primera es solo máquinas que razonan como lo hacen las personas, imitando. Esto sería como un call center, que tú llamas y parece que mantienes una conversación, aunque la máquina no sea capaz de entender la conversación, sí que sabe responder. Otra segunda, la más clara, es cómo actúan las máquinas, ¿vale? Como si fuesen personas, lo más claro es un robot, eso está claro. Y no es que solo actúen como personas, sino que incluso los trabajos, por ejemplo una rumba, pues los hacen mejor que yo. ¿Vale? Otra perspectiva serían los agentes racionales, los que sí que son capaces de percibir un entorno y actuar de forma autónoma según lo que perciben. El ejemplo más claro aquí sería un softbot, estos de los videojuegos que no corresponden a ningún usuario y que hay por allí robots interactuando, evitando, disparando, no lo sé. ¿Vale? Y la cuarta perspectiva serían los sistemas expertos. Están basados en reglas tipo condicionales. Si pasa esto, entonces tal. ¿Vale? Bueno, es otras clasificaciones que podrían hacerse de la inteligencia artificial. Pero bueno, incluso hay otra, ¿vale? Que se basa solo en la capacidad de potencia de cálculo y un aprendizaje, que sería la inteligencia computacional. ¿Vale? Definiciones de inteligencia artificial han variado a lo largo de la historia, hay muchas y se pueden interpretar de muchas maneras según si tenemos en cuenta solo inteligencia, capacidad de cálculo o lo que sea. Vale. Otro concepto que aquí os tenía que quedar claro, ya os lo leeréis, es la diferencia entre inteligencia artificial fuerte
débil, y lo que se mezcla por el medio, que sería la inteligencia artificial general, la IAG. Machine Learning es inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial débil es la que está destinada a una tarea específica y tienen que resolver eso y solo eso. Y lo hacen muy bien. Pero no puedes coger ese mismo programa y aplicarlo a otra cosa distinta. El ejemplo que tenéis aquí, creo recordar, era si tú enseñas a jugar al ajedrez, ¿vale? Bueno, pues sabrá jugar al ajedrez y mejor que yo seguro, pero estas mismas reglas del ajedrez no se pueden aplicar a otro programa que sea, por ejemplo, pues el parchís, ¿vale? Son tareas muy precisas. Sí que es cierto que si haces un reconocimiento de imágenes, por ejemplo, de animales, sí que, como es la misma base, puedes reproducirlo en otro tipo de imágenes, pues que sean vehículos, por ejemplo, o plantas, ¿vale? ¿Por qué? Porque las reglas son las mismas. Lo que no se puede hacer es aprovechar el conocimiento que se adquiere en una tarea para aplicarlo a otro distinto. Esto no es la inteligencia artificial, esto es la inteligencia artificial débil. La inteligencia artificial general, no la fuerte, la general, sería cuando ya una máquina es más capaz de aplicar conocimiento y habilidades más humanas. Para que me entendáis, por ejemplo, conducir un coche de forma más autónoma. Un coche no solo requiere unas reglas, sino que tiene que percibir el entorno pues, con sensores, por ejemplo, ¿vale? Eso sería la IAG. Y luego tenemos el otro grupo, que es la inteligencia artificial fuerte. Esta, según una persona muy conocida, que dio mucho de qué hablar, John Searle, era el que decía que la inteligencia artificial fuerte no solo es la que es capaz de reproducir alguna tarea del ser humano, sino que también tiene conciencia, tiene una mente y es capaz de simular, de hacer como si fuese un humano, que piensa, que tiene esa autoconciencia, esa capacidad de percibir, de aprender, de razonar, de comprender, de aplicar quizás una ética o una moral. Bueno, aquí es donde ya os tenéis que plantear si se puede llegar a esto o no se podrá nunca llegar, porque implica muchas otras cosas de lo que es la raza humana. ¿Vale? Pero son estos tres conceptos. Y Machine Learning, que es el que veremos, es inteligencia artificial débil. Si buscáis por internet y os interesa el tema, todo esto, vais a ver muchas veces que, como lo de John Searle se veía un poco imposible, hubo otra corriente que lo que hizo fue equiparar la inteligencia artificial general a la inteligencia artificial fuerte. Y a veces veréis que se mezclan conceptos, porque hay una corriente que equipara, pero la otra no, porque dicen que lo de Searle sería como una utopía, que nunca se podría llegar a conseguir. Pero bueno, ahí lo dejo. No es que haya una respuesta verdadera o una falsa. Aquí cada uno, ¿vale? Después os he puesto aquí, como ya más curiosidad, dos de los experimentos que han sido más conocidos a lo largo de la inteligencia artificial. El primero seguro que os suena, que es el test de Turing, ¿vale? El test de Turing era cuando una máquina se consideraba inteligente cuando era capaz de hacerse pasar como un ser humano y mantener un tipo de conversación escrita, era escrita, ¿vale? Así como más de forma coherente. ¿Vale? En ese caso se consideró durante un tiempo que la máquina era inteligente. Luego salió el experimento de la habitación china que refutó a Turing. La habitación china consistía en que encerrabas a una persona en una habitación y por debajo de la puerta le ibas pasando papelitos en chino. La persona de dentro de la habitación no tenía ni idea del idioma chino, pero tenía un libro, un diccionario. Y entonces, ¿qué aprendió a hacer? A interpretar los símbolos y a responder por debajo de la puerta. ¿Vale? Con esto, ¿qué demostraba? Demostraba que tú puedes mantener una conversación coherente y responder a preguntas, pero que no hace falta entender el significado. ¿Vale? No se sabía ni el contexto que se hablaba, ni había
ni había un entendimiento de lo que sería la conversación. Por eso se dijo que pasar el test de Turing no requería que la máquina fuese inteligente. Esto como curiosidad. Luego aquí ya tenéis otras cuestiones más éticas, morales y sociales, de si la inteligencia artificial quitará lugares de trabajo, si se puede dotar a una máquina de ética, por ejemplo, no sé. Aquí hay que distinguir un poco lo opuesto, sí, estos conceptos, porque la gente solemos mezclarlos mucho. Igual decimos ética que moral, que conciencia, ¿vale? O sentimiento, por ejemplo, y cada cosa digamos, tienen significados distintos, porque la ética son unas reglas que a nosotros nos dicen lo que está bien y lo que está mal, impuestas por la sociedad, y allí podéis estar de acuerdo o no, pero la ética son unas reglas. Entonces a la máquina tú sí que le puedes poner estas reglas, pues matar está mal o tal está bien. Eso no hay problema, pero luego las personas no solo nos basamos en una ética, sino que tenemos una moral, ¿vale? Que son las acciones que nosotros hacemos valoradas según el contexto y atendiendo a esa ética, ¿vale? Porque matar está mal, sí, pero yo siempre lo digo, si a mí me entran a casa, van a matar a quién o a mí, y si yo mato a esa persona, entonces matar está mal, es defensa propia. Bueno, queda mucho de sí el tema. Ya en personas, imaginaos en máquinas. Si pensamos en los Terminators, en las leyes de Yo Robot, de la película Robot, de Isaac Asimov. Bueno, si os gusta el tema, aquí podéis leer un poco, ¿vale? Y aquí, bueno, creo recordar que hace 2 años la Unión Europea ya empezó a regular por leyes lo que sería, pues por ejemplo, recuerdo que leí pues, con el reconocimiento facial, ¿vale? Que a ti te pueden identificar donde estés. Entonces, ¿dónde está la privacidad de la persona? Pues bueno, recuerdo que salió una ley que decía que solo puedes identificar a una persona siempre y cuando pues, esté en busca y captura, por ejemplo. ¿Vale? Pero bueno, la cuestión es que va a dar a hablar todo esto, porque salen muchas noticias también de 2 inteligencias artificiales hablando entre ellas, que se reconocen y pasan a su idioma, dejan de hablar nuestro lenguaje natural y pasan a hablar el otro para decir, para ser más eficientes. O, por ejemplo, unas máquinas que desconectaron porque crearon su lenguaje propio o lo que sea, y cada día son noticias. Este tema no es para evaluar, no es para hacer exámenes, es para que vosotros tengáis vuestra opinión propia sobre qué es la inteligencia artificial, y habéis visto Machine Learning, que ahora la veremos un poquito mejor, de dónde sale. Y es una parte de la inteligencia artificial que es la débil, que está destinada a tareas específicas.